del Señor, pero hoy voy a hablar solamente del arrebatamiento. Pero para eso quiero explicar que la segunda venida del Señor está anunciada en la Biblia 2500 veces. No son pocas. Y es uno de los mensajes que menos se escucha en este tiempo, donde hay tanto tumulto, tantos problemas, tantas cosas malas que suceden en la humanidad. Y para ello el Señor hoy nos preparó este mensaje para empezar hablando de lo que es el arrebatamiento. La palabra arrebatamiento en la Biblia no existe, inclusive rapto no tampoco, porque son palabras que significan sacar y traer de parte de Dios. Entonces lo interpretamos arrebatamiento y rapto como lo mismo, así que hablamos del rapto o del arrebatamiento. Y para ello vamos a leer en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 y versículo 13. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13. Quiero saludar a los hermanos que de otros lugares nos están viendo, los hermanos que no han podido venir y se han conectado, y también los hermanos en Chile, también hermanos en Estados Unidos que nos ven directamente o ven, digamos, cuando ellos tienen diferencia de horaria, entonces lo ven después. Así que bueno, pero los hermanos que están de acá locales, tenemos la única horario, así que tenemos que empezar lo más temprano posible para poder acompañar a estos hermanos que esperan expectante el mensaje de Dios en esta mañana. Esta porción que voy a leerles es una porción que nos habla del arrebatamiento. Dice, versículo 13 dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Esto quiere decir a los que se murieron, para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos en que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con voz de trompeta, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con esta palabra. Cuando leemos esta porción, hay personas que se entristecen y otras que se alegran. Creo que la iglesia se alegra porque esperamos ese día que el Señor nos venga a buscar. El arrebatamiento no es la segunda venida. La segunda venida está dada más adelante, porque primero seremos arrebatados los hijos de Dios, los que tenemos a Cristo. Y acá dice que seremos arrebatados. Los muertos en principio van a ser arrebatados, y después nosotros, y todos seremos arrebatados y estaremos en las nubes, dice, en algún lugar que Dios preparó para llevar a toda la gente de la tierra, ya sean los muertos como los vivos. Yo creo que parte de la iglesia no habla de la venida del Señor ni del arrebatamiento porque cree que es una ficción. Pero cuando leemos la segunda venida del Señor en Mateo capítulo 13, 3 al 20 más o menos, nos habla de que la venida del Señor marca ciertas profecías que se están cumpliendo. Entre ellas las guerras, los terremotos, el hambre, las pestes y la maldad que crece y crece y crece, y de alguna manera el amor de muchos se enfriará. Dice eso antes de la segunda venida. Eso ya es una señal para nosotros. La primera señal de la venida del Señor va a ser que la iglesia va a ser arrebatada. Y cuando digo esto, lo digo pensando que muchos no están preparados para la venida del Señor.
no están preparados para el arrebatamiento. Esto no es ficción, esto va a suceder, como han sucedido otras profecías. Esta profecía no la dijo Pablo ni Pedro, la dijo el Señor directamente a sus discípulos, y ellos preguntaron, ¿cuándo serán estas cosas? Y el Señor les dijo, miren las señales. Y entre esas señales, la primera señal es el arrebatamiento, la primera y gran señal. Porque cuando venga el arrebatamiento, va a ser el día que nadie piensa, en un abrir y cerrar de ojos, así dice la palabra de Dios. Y como leímos recién, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Todos tenemos en la familia a alguien que falleció. Obviamente algunos no conocieron, yo no conocí algunas personas vendría a ser antes que yo descienda, o sea que Dios me haga nacer, hay muchos familiares antecesores que se murieron. Y de hecho que dentro de ellos hay muchos cristianos, y ahí nos encontraremos en la primera resurrección, que va a ser esta, y después el arrebatamiento de los que estamos aquí. Entonces va dando una serie en Mateo y también en Lucas y también en Marcos, son los tres evangelios que hablan acerca de la segunda venida del Señor. Va dando una serie de, vendría a ser señales. Y esas señales sí se están dando ahora. Guerra entre naciones. Dice que va a haber guerra en el cielo. Y cuando hablamos de guerra en el cielo, estamos entendiendo que Satanás no va a querer que eso suceda todavía, pero esa guerra va a llegar igual. Por eso Satanás se va a manifestar de una manera ya no oculta, sino en persona, poniendo al cargo de la humanidad a dos personas, que es la bestia religiosa y la bestia literal, que son los hijos del diablo, que es el diablo mismo personificado en dos seres humanos. Va a haber tanta confusión en la tierra que muchos van a creer que el Mesías es la bestia. Y no voy a entrar en la segunda venida porque es un tema que voy a dar próximamente, pero sí quiero decirles esto. La iglesia no va a participar de esa parte. La iglesia no va a estar, porque dice la Biblia que no padecerá el justo con el impío estas señales. Lo dice en Apocalipsis. Y cuando leemos esto en la palabra de Dios, se debe distinguir el arrebatamiento de la segunda venida. El arrebatamiento es para la iglesia. Cuando comienza el arrebatamiento, comienza los 7 años de tribulación y gran tribulación. En esos 7 años va a haber una especie de paz con todas las naciones hasta que se manifiesta el hijo de perdición. Esa paz que va a haber va a ser una paz que el ser humano va a creer realmente que Dios es la bestia. Entonces el arrebatamiento va a ser como un episodio, como algo que no sabemos que vinieron los extraterrestres y nos llevó. Nada que ver, eso es lo que dice la Biblia, que en el arrebatamiento el Señor nos va a venir a buscar a toda su iglesia y a todos los que creyeron en el Señor Jesús antes de este tiempo, y todos estaremos juntos con el Señor. Nos encontraremos con familiares, con personas que estuvimos con ellos, y nos encontraremos con un momento especial, porque el arrebatamiento debe alentar a la iglesia, no asustarla, porque es la esperanza que el Señor nos da para no sufrir en este mundo. Es decir, el arrebatamiento va a ser la alegría, por eso cantamos Hosana, Maranata, Cristo viene. Cantábamos estas canciones que tienen que ver que Él volverá a buscar a su iglesia primero, y después el Señor tiene toda una temática de lo que va a suceder para los que quedan aquí en la tierra. No voy a anticipar esa parte porque es interesante también y muy profunda. Yo quiero hablarles solamente acerca del arrebatamiento o del rapto en esta mañana.
el arrebatamiento habla también de que estemos preparados porque va a venir la segunda venida. Y cuando hablamos de la segunda venida, no va a haber chance para muchos que quedan en la tierra. Va a haber un gobierno mundial que ya se está manifestando. Ustedes si leen, están los Illuminati, que son los masones mismos, y la mayoría de los gobiernos están involucrados con ellos. Y sabemos que todo esto que está sucediendo o que está pasando, inclusive a ocultas nuestras, porque nosotros no lo vemos, pero está sucediendo, no es una ficción creada por internet, es algo que está escrito en la Biblia. La Biblia lo dice. Y por eso tenemos una total confianza de lo que está escrito en la Biblia. En el Antiguo Testamento no se hablaba de arrebatamiento. En el Antiguo Testamento el único tema que se dio fue que Pablo, en 1 Corintios 15, dice: aquí os digo un misterio. El arrebatamiento era un misterio, dice el Antiguo Testamento, y Pablo lo recalca. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, también nosotros. Así que el arrebatamiento nos va a preparar a nosotros con cuerpos que van a ser transformados, cuerpos glorificados. Esto está en 1 Corintios capítulo 15, versículos 51 y 52 en el Nuevo Testamento. Y quiero aclararles esto, quiero hablarles de esto, porque hoy la iglesia no habla de la venida del Señor. La iglesia está dormida en parte porque se dedica más a entretener a la gente, a que piense que esto es para Dios, pero en el arrebatamiento van a quedar muchos entretenidos porque no escucharon estar presentes, estar preparados para la venida del Señor. Cuando yo era chico se predicaba mucho acerca de la venida del Señor. Hubieron especulaciones con respecto a eso. Quizá hubieron hasta sectas que hablaban de eso. Pero por causa de eso es que la iglesia dejó de hablar de la venida del Señor. Pero nosotros lo estamos cantando, lo estamos viviendo, lo estamos queriendo, porque el Hijo de Dios desea que el Señor venga pronto. Hay quienes yo he escuchado: Señor, no vengas todavía porque me tengo que comprar una casa. Y es terrible pensar que alguien crea que lo material vale más que lo espiritual, cuando sabemos que la venida del Señor se aproxima y estaremos todos los hijos de Dios en este arrebatamiento glorioso. Entonces, en ese arrebatamiento, nosotros ¿cómo estaremos? Con cuerpo glorificado. Quiere decir que no habrá pecado, ni llanto, ni lloro. Para nosotros va a ser, no habrá dolores, no habrá enfermedades, no habrá ira, no habrá nada de eso, porque Dios nos lleva por la esencia que somos frente a Él. Los que hemos pactado con Dios nuestra salvación, seremos libres de toda condenación. Amén. Y yo a veces sufro escuchando mensajes y mensajes y mensajes que hablan de solamente motivación. La mayor motivación que tenemos nosotros, los hijos de Dios, es la esperanza que tenemos que Él venga a buscar a su iglesia. La iglesia dice en el final de Apocalipsis, y el Espíritu de Dios dice: ven, Señor Jesús. La Biblia dice que la venida del Señor nadie la sabe, ni el Hijo de Dios la sabe, dijo el Señor Jesucristo. Es un momento donde el Padre va a decir: ya basta. Están blasfemando tanto contra Dios que va a venir un día que ese de repente va a llevar a su iglesia al cielo. Literalmente nosotros vamos a estar con el Señor, donde no habrá llanto, ni lloro, ni dolor, ni nada de eso, pero dice la Biblia que nosotros estaremos preparados para adoración. Estaremos con Él adorando al Señor en un lugar que llamamos la Nueva Jerusalén, donde solamente los hijos de Dios van a estar ahí. Hoy nos vemos físicamente y podemos hacer cualquier cosa con nuestro cuerpo, porque no es que Dios lo permita, pero nosotros
lo hacemos transgrediendo a Dios. Sin embargo, cuando te arrepientes, el Señor te perdona y te hace una nueva criatura. Y no es este cuerpo el que va a ir con Dios, sino un cuerpo glorificado, dice la palabra de Dios. Todos seremos transformados. Yo quiero decir esto porque cuando uno está cerca de lo que el hombre teme, que es la muerte, empieza a pensar más, piensa con otra actitud, piensa con los límites, piensa que no tenemos tantos años para disfrutar en adelante, sino que quizá a algunos se le acorta la esperanza. Yo me acuerdo cuando yo iba a la escuela secundaria, había un muchacho que era hijo de un militar y se quitó la vida. Después supimos porque dejó una carta. Yo dije, este a los 18 se mató. Y no tuvo tiempo ni siquiera de arrepentirse y ver cuántas cosas tenía Dios para solucionar sus problemas. Y así como ese, hay miles y miles de jóvenes, niños, estoy viendo suicidios por todos lados. Yo, ¿esto qué es? Es falta de esperanza, es no tener fe, es pensar que no hay nada. Y lo peor de todo, no es que lo he visto no solamente en el mundo, sino en gente de la iglesia. Hombres y mujeres que se han suicidado y no entendemos qué hicieron con todo lo que vivieron en Cristo. Es perder la esperanza, perder la fe y hasta perder la salvación. Algunos podemos justificar, nunca creyó. No sé si es así, capaz que creyeron, pero se dieron vuelta porque Satanás les engañó y les hizo creer que había una mejor vida si te mueres, no dejas de sufrir. La verdad es que ese eslogan, pare de sufrir, no se refiere tanto, no se tendría que referir tanto a la sanidad física o al bienestar económico. Se tiene que usar simplemente para tener a Cristo y no sufrir por lo que ha de venir. Porque nosotros paramos de sufrir con garantía de que siendo hijos de Dios estamos sellados como hijos de Dios por el Espíritu Santo y podemos disfrutar de esta salvación. Puede que algún día tengas un traspiés, pero Dios es rico en misericordia y bondad, que si tú le pides perdón, Él te perdona. Pero hay quienes el orgullo los lleva a no pedir perdón. No sé si alguna vez vio a alguien que sabe que tiene que pedir perdón por algo, pero no le cabe eso de pedir perdón. Su orgullo lo frena a no tener que pedir perdón, como que las cosas tienen que pasar igual. Y la verdad es que el perdón de Dios se manifiesta desde la creación, pero también se manifiesta aún más cuando Cristo vino y murió por nuestros pecados. Dice el versículo de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el versículo 17 dice, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo. El amor del Padre es tal que cualquiera de nosotros no podemos dudar de que Él nos ama. No con esto significa que tenemos que vivir la vida loca como vive el mundo, sino por el contrario, cuando creemos en Él y entregamos nuestro corazón, seguirle a Él. Amén. Cuando le sigues a Él, el Espíritu de Dios manifiesta en tu interior una satisfacción que te dice que tú eres mi hijo. Ayer conversaba con mi hermana, como está presente lo digo, si no, no lo diría, acerca de Efesios. Y ayer le impactó una parte. Efesios capítulo 1, 3, si quiere leerlo. Capítulo 1, versículo 3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, diga conmigo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él.
Y el versículo 5 dice, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según... Hola, hola. Dice entonces versículo... ¿Algún cable está? Hola. Hola. Mucho micrófono y poco sonido, ¿eh? ¿Qué pasa? El diablo no quiere que lea esto. Hola, hola, hola. Bájale un poquito. Hola. No es la ganancia, Mati. Ahí está. Bájale la ganancia. Hola, 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 hola. Hola, hola. Hola, hola. No funciona nada hoy. ¿Qué pasó? Estamos todos preocupados. Ahí está. Ahora baja el volumen. Ahí está. ¿Sí? Ahí está, ahí está. No toquen más ahí. Leíamos, vamos a leer nuevamente para que no se corte. Capítulo 1, versículo 3 de Efesios dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Sabe lo que significa esto, no? Que todo lo que Cristo tuvo aquí en la tierra nos transfiere para hacer milagros, prodigios y ser puestos como hermanos del Señor Jesús, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Versículo 4 dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Y este versículo es esencial. Para alabanza de la gloria de Dios, de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Diga conmigo, aceptos en el amado. Primera cosa, Él nos escogió antes de que el mundo fuera, antes de que los ángeles caídos vengan a la tierra y hagan sus maldades. Antes nos escogió a nosotros. Sabía tu nombre y apellido y lo puso. Para ser adoptados hijos suyos y ser predestinados para vivir una vida en santidad. Amén. Y dice algo más, este micrófono falla. Dice algo más aquí. Que nos hizo aceptos en el amado. Esto quiere decir que hay algo que es espiritual para nosotros entenderlo. Aceptos en el amado significa que Él nos aceptó. Y solamente nosotros teníamos que decir, Señor, quiero ser tu hijo. Y poner nuestra emoción. Si Él no nos hubiese hecho acepto y nos estaría clasificando, seguramente el que más hace, más recibe. Y quizás algunos quedamos en el camino porque no hacemos tanto. Pero Él nos hizo acepto para ser hijos de Dios, para ser su pueblo, para ser lo que llamamos la iglesia, el cuerpo de Cristo. Por eso, en esta mañana cuando hablamos, ¿a quién va a arrebatar el Señor? A los aceptos en el amado. Seguramente nos vamos a llevar una sorpresa, que Dios salvó a muchos que nosotros no creíamos que fueran salvos. Pero también nos podemos llevar una sorpresa, que Dios no salvó a muchos que decían o que predicaban o que hacían obras, pero nunca hicieron lo que Dios quería. Señor Jesús en otra porción dice, en aquel tiempo dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos prodigios. Mas Él dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad,
nunca os conocí. Es una porción muy fuerte, porque hay mucha gente que puede ser religiosa y no es salva. Pero ser acepto en el amado significa que tú tienes que tener la experiencia de decirle, Señor, entra en mi corazón, entra en mi vida, toma el control de mis pensamientos. La pregunta del final dice, ¿estás preparado para venir el Señor? ¿Estás preparado para el rapto? Yo diría, quiero estar preparado para el rapto, porque si no estoy preparado para el rapto, me quedaré y tendré que, conociendo ya las Escrituras, buscar la forma de convencer a Dios, porque el Espíritu Santo no va a estar aquí. El Espíritu y la esposa dicen, ven, va a ser arrebatado el Espíritu Santo junto a su iglesia. Las personas que quedan van a tener que luchar con lo que saben. A veces somos muy filósofos para decir la palabra de Dios. Hay personas que no terminan de entender lo que Dios quiere. Y es tan simple. Si Él nos hizo acepto en el amado, quiere decir que Él nos acepta. Que te acepta tal como eres. Te acepta lo que sos. Si tan solo le dices, Señor, perdóname. Entra en mi corazón. Cambia mi vida. El Señor lo único que quiere de nosotros es que podamos compatibilizar y decir, Señor, yo quiero que tú seas mi Señor. Y vivir conforme al Espíritu Santo nos manda a caminar. Amén. Pero aquellos que no lo hacen, ustedes saben que estuvimos fin de semana pasada ministrando en otro ministerio y muchas personas que están de una iglesia a otra, habían varios, vinieron para este evento. Y lo que más llama la atención, personas manifestarse endemoniadas. Se manifestaron varios. Toda una familia se manifestó, una familia completa. Todas las hermanas se manifestaron. Nosotros no podíamos creer que era lo que pasaba. ¿Y por qué se manifestaron? Se manifiesta el demonio. Hoy no hablan de liberación en las iglesias por miedo de que no saben qué hacer los que liberan mismo. Es terrible. Y ahí se manifestaron varios. Y se hizo lo que el Señor enseña acerca de la liberación, el poder del Espíritu Santo sobre esas personas que están viviendo en un estado de vida totalmente caótica, como el mundo les manda, y vienen a la iglesia vestidos de santos. Y a veces algunos de ellos, lo decimos así, ¿no?, que les gusta tanto la música, tararean o cantan o siguen a los músicos del mundo, cuando sabemos que eso es lo que a Dios le molesta. Porque es uno de los tantos ídolos que adoran algunos. Cuando ustedes ven en el Antiguo Testamento, cada vez que Dios se enojaba con su pueblo, mandaba a las ciudades que tenían problemas con Israel y terminaban siendo vencedores de esas ciudades y tomaban como esclavos, digamos, a los israelitas. Pero ¿cuál era el motivo por qué pasaba esto? Porque se inclinaban a los ídolos. Cambiaban a Jehová por ídolos alternativos. Y uno de los tantos ídolos que tenemos en el mundo es la música. Hay personas que les gusta tanto la música mundana que hasta ponen, me inspiré con tal músico. Escuchaba hace poquito uno que se inspiró con una música mundana y yo no puedo creer que una persona cristiana y pastora a la vez se inspiró con una música mundana. Bueno, el Señor es el que lo juzga, yo no lo juzgo, pero es uno de los tantos ídolos ocultos que hace que las personas dejen de participar en la congregación o estar sirviendo al Señor. Pero así como la música, puedo decir muchos otros, el deporte o las amistades del mundo. El Señor siente celo por aquellos que se hacen amigos del mundo de tal manera, no estoy diciendo de las personas, sino del mundo, personas mundanas. La amistad con el mundo para Dios es enemistad. Y el que ama al mundo
sabe que camina en una cornisa hacia el propio infierno. Entonces un cristiano siente desde adentro que eso tiene que sacarlo, que eso no lo tiene que seguir más. Por eso yo no pongo leyes si no están escritas. La Biblia dice esto: no hagas amistad con el mundo, porque el que se hace amigo del mundo es enemistad con Dios. Y yo quiero dejarle claro esto, no porque sea quien en este sentido, sino porque lo dice la palabra de Dios, cuando leemos en Santiago. Y podemos decir que muchas palabras que fueron preparadas para la iglesia, estar preparada para el rapto. ¿Cuántos desean que el rapto sea hoy? Somos poquitos, ¿eh? Yo diría que toda la iglesia diría: yo quiero que el Señor me venga a buscar hoy. Algunos piensan: sí, yo quiero, pero necesito que se salven mis hijos, mis nietos, mis padres, mis hermanos. Sí, ellos tienen la misma oportunidad que tenés vos. La oportunidad Dios se la da a todo el mundo. Es una de las señales que cuando todo el mundo conozca la palabra de Dios, vendrá el Señor Jesús a buscarlos. Pero no dice vendrá a buscar la iglesia, porque la iglesia ya va a ser arrebatada. Así que yo quiero decirles esto con mucho entusiasmo: prepárese. Prepárese para la venida del Señor. Prepárese para el rapto. Prepárese, porque viene el Señor pronto y su iglesia no está preparada. Y yo veo que muchos que terminan un servicio de reunión se van a hacer quehaceres quizás muy poco cristianos, ¿no? Y digo, qué terrible que estamos preparados solamente en el culto y no en el resto. Tenemos que estar, lo más difícil, decía un pastor, no es aceptar a Cristo, estar feliz, estar todo en un día, sino lo que pasa entre una reunión y la próxima. Entre una reunión y la próxima pasan muchas cosas. Y una de ellas es esto, precisamente, que la iglesia deja de estar preparada el día lunes, martes, miércoles. Se vuelve a sus quehaceres y se olvida que hay un Dios que lo ve todo, que lo siente todo y que quiere fomentar en tu vida un momento de paz. El rapto es el principio de la paz total. Tendremos paz total cuando el Señor venga a buscar a su iglesia. Seguramente algunos dirán: yo voy a ver a mi papá, a mi mamá que están en el cielo, otros a sus hermanos. Alguien va a decir a algún hijo que perdió. En ese rapto nos reencontraremos, no solamente nosotros, sino con nuestras familias. Así que prepare su vida, prepare su corazón. Dígale: Señor, quiero estar preparado. ¿Estás preparado tú? ¿Estás preparado? Quizá un niño no lo entienda tanto, pero sabe. Pero el grande tenemos que prepararnos. Porque hemos tenido tanta vivencia desde el día que nacimos hasta ahora, que hay muchas cosas que no las hemos arreglado y tenemos que arreglar cuanto antes. ¿No es cierto? Hay muchos pecados y muchas cosas porque hoy en la iglesia no se habla ni del pecado ni de la venida del Señor. Tenemos que hablar de eso. Tenemos que decirle a la gente lo que necesita para ser salvo. Porque el rapto es el rapto de los salvos, no de cualquiera. Vamos a ser arrebatados. Si morimos antes voy a ser arrebatado. Les gané. Pero viste, es así. Pero estaremos todos juntos, ya no sufriendo por los problemas diarios de lo que sea, sino alegres. Y esto tiene que ser un mensaje de aliento, de alegría. No pensar que es algo terrible, como yo me aferro a las cosas materiales y estoy en problema. Cuando estemos con el Señor, no van a existir estas cosas materiales, ni las más lindas ni las más feas. Vamos a estar todos iguales ante el Señor. Seguramente a algunos Dios le pondrá una corona por haber sido fiel. Seguramente. Hay quienes han sido muy fieles al Señor y son anónimos. Y esos también tendrán una corona. ¿Pero estás preparado para el rapto? Esa es la pregunta. Yo le invito a que cierre sus ojos, así como está, vamos a orar.
Señor y Dios, te doy gracias, porque como dice la canción, Él volverá. Nuestro Señor Jesús va a venir cuando tú lo mandes a buscar a tu iglesia. Y queremos estar preparados para ese momento. Señor, que no hayan cosas en nuestro corazón que nos afligen o nos atan a este mundo, sino que estemos preparados para el día del Señor. Señor, te doy gracias porque somos parte de tu iglesia, porque somos tus hijos, porque tú nos has preparado un lugar, como dice en Juan 14. Voy pues a preparar el lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ese lugar está preparado para este rapto. Y Señor, yo te pido que prepares a la iglesia para la venida del Señor. Que prepares a esta iglesia y a todas las que hayan alrededor. Señor, queremos que venga un avivamiento de preparación, donde lloremos por arrepentimiento. Señor, que el arrepentimiento sea lágrimas. Señor, para convencer tu corazón que estamos arrepentidos. Que haya un verdadero cambio. Señor, que esto no sea simplemente decir estoy arrepentido, sino que demuestre al mundo que Cristo murió por nosotros. Por eso, Padre, yo te pido que tú escuches el corazón de cada uno de los que estamos aquí, que escuche lo que ellos están diciendo. Perdóname, límpiame, sáname. Señor, te doy toda la gloria a ti. Señor, quiero también pedirte por las reuniones semanales, para que sean abundantes y vengan nuevas personas